Perlas clínicas del curso de neuroanatomía clínica. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo interpretar una tomografía computarizada de cráneo. Ahora, vamos a tener como primer paso identificar que este estudio corresponde a nuestro paciente. Con las preguntas quién, qué, dónde, cuándo y por qué, será más fácil recordar, revisar todos los datos. Para hablar de una tomografía computarizada, tenemos que usar todas las palabras adecuadas. Por eso recordamos aquí la nomenclatura básica. Vamos a usar primero los términos tomografía computarizada, después vamos a agregar la palabra simple o contrastada, dependiendo no si usemos un medio de contraste, dependiendo del segmento anatómico del que estemos hablando, en corte, ya sea si usamos el corte axial, sagital o coronal, y con ventana dependiendo de la ventana que estemos observando. Más adelante esclareceremos a qué nos referimos con ventanas. Ahora, tenemos que en este estudio vamos a usar las unidades Hounsfield para distinguir las diferentes densidades de tejido que vamos a observar en la imagen. Mientras más alto sea el valor de estas unidades, más brillante o más isodenso se observará el tejido. En este caso tenemos un cuadro que nos muestra que el hueso cortical tiene la mayor densidad y entonces se va a observar más brillante. Ahora aquí tenemos las tres ventanas más comúnmente usadas para evaluar la integridad del cráneo. Primero tenemos a una ventana de cerebro. En esta, como su nombre lo indica, vamos a poder evaluar el encéfalo normal, que es una estructura isodensa. Asimismo, vamos a evaluar las cisternas y los ventrículos que se van a observar hipodensos en comparación con el encéfalo, el hueso que se va a observar muy hiperdenso y vamos a poder diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris. Más adelante hablaremos específicamente de esto. Y en este lado observamos lo mismo, una ventana de cerebro. Ahora tenemos una ventana ósea donde vamos a evaluar la integridad del cráneo. Vamos a tener que va a ser una imagen hiperdensa y vamos a usarlo en caso de que sospechemos de alguna fractura de cráneo. Ahora tenemos también la ventana subdural. En esta ventana vamos a evidenciar hematomas agudos que van a aparecer como imágenes hiperdensas. Sin embargo, no es óptima para diferenciar el parénquima. En esta tabla que les colocamos aquí observamos diferentes niveles de ventana. Recordemos que, de acuerdo a las unidades Hounsfield, vamos a poder identificar el tejido del que estemos hablando. Vamos a usar una mnemotecnia muy fácil para hacer una rápida lectura y vamos a usar esta mnemotecnia que está compuesta de las letras A, B, B, C, S, que hacen referencia a las siguientes palabras en inglés. Asymmetry, que se refiere a la evaluación de asimetrías, blood, en busca de sangre, brain, para evaluar el cerebro, cerebrospinal fluid spaces, para evaluar los espacios del líquido cefalorraquídeo, y scalp and scalp, para evaluar el cráneo y las partes blandas. Vamos a comenzar con la letra A referente a asimetrías. Recordemos que las estructuras del encéfalo son simétricas y que para evaluar las asimetrías tenemos que usar una secuencia. Vamos a hacerlo de manera comparativa, ya sea de anterior a posterior o al revés, de posterior a anterior, tomando como referencia para la línea media al os de cerebro. Los hemisferios cerebelosos y el tronco encefálico también son estructuras simétricas, entonces también podemos evaluarlas de esta manera. Tenemos que buscar desplazamientos, tomando siempre como referencia, repito, el os del cerebro. Una vez que hemos descartado la presencia de simetrías, vamos a pasar a la letra B, que corresponde a blood, o sangre. Recordemos que las unidades Hounsfield correspondientes a la sangre van de las 50 a las 100 unidades. Y en el caso de que haya presencia de coágulos sanguíneos, si son recientes, se van a observar como imágenes hiperdensas, como en esta imagen donde presentamos un hematoma epidural. Van a ser hiperdensas en comparación con el resto del tejido encefálico. Ahora, vamos a buscar sangre en el parénquima y también en los espacios de los ventrículos laterales del tercer y del cuarto ventrículo. Una vez que hemos descartado la presencia de sangre en esos espacios, vamos a pasar a evaluar las fisuras y surcos. En el caso de una hemorragia subaracnoidea, puede haber cúmulo de sangre en estas zonas. En esta imagen observamos la éstasis de los senos venosos, que puede ser confundida en el caso de un coágulo, así que hay que tener mucha atención en eso. Una vez que evaluamos la presencia de sangre, pasamos a la siguiente letra correspondiente a brain o cerebro. En este apartado vamos a evaluar la presencia de densidades anómalas
en el tejido encefálico. Si tenemos una hiperdensidad, la podemos asociar a sangre, tumores, hueso, contraste u objetos extraños. Y si por el otro lado tenemos una hipodensidad, podemos asociarla a edema, infartos, aire o tumores. Una vez que hemos descartado la presencia o no de hiper o hipodensidades, vamos a pasar a evaluar la sustancia blanca y la sustancia gris. Hay que tener en cuenta que la sustancia blanca es más hipodensa, gracias a su contenido lipídico y de mielina. En esta imagen podemos distinguirlos muy bien. Recordemos entonces, sustancia blanca más hipodensa, sustancia gris más hiperdensa. Es importante evaluar esto y una vez que lo tenemos pasamos a la siguiente letra, que corresponde a cerebrospinal fluid spaces o espacios de líquido cefalorraquídeo. En este apartado tenemos que evaluar el contenido, tamaño, configuración y posición de los espacios que corresponden al líquido cefalorraquídeo. Vamos a buscar entonces la presencia de sangre o algún otro tipo de sustancia. Vamos a descartar asimismo que haya algún desplazamiento o algún aumento de tamaño en estos espacios. Vamos entonces a comenzar con los ventrículos laterales, vamos a pasar al tercer y al cuarto ventrículo. Asimismo, es importante estudiar también las cisternas perimesencefálicas y las cisternas supracelares. Ahora vamos a pasar a Skull and Scalp, que se refiere a la integridad del cráneo y del cuero cabelludo. Entonces recordemos que tenemos una ventana ósea donde observamos la integridad de la fosa craneana. En esta ventana vamos a buscar desplazamientos que nos indiquen alguna fractura y también recordar que el signo directo de una fractura pues es una solución de continuidad en un hueso. Ahora vamos a buscar también aire que esté presente en celdas mastoideas, que es lo normal, y también en los senos paranasales. De este lado tenemos a las celdas mastoideas y de este lado observamos los senos paranasales. Tenemos que estar muy atentos para ver si no hay signos hidroaéreos, porque si hay niveles hidroaéreos nos podría hablar de un cúmulo de sangre en estos espacios, en el caso de un paciente que tenga sospecha de trauma, o de moco o pus en el caso de un paciente con una infección. La patología infecciosa es una causa muy común de niveles hidroaéreos en las cavidades aéreas paranasales. Hay que indagar entonces en el paciente antecedentes de sinusitis, otitis y mastoiditis. Y eso es todo. Esperamos que el uso de esta mnemotecnia les sea útil para hacer una rápida evaluación de la tomografía de cráneo.